Saludos para todos. Estamos aquí una vez más en Almería, España. La meta es seguir con nuestros estudios sobre la Confesión de Londres. Y hoy, si Dios quiere, estaremos con el capítulo 2, párrafo 1, y ya estaremos acabándolo. Esta clase es el 2.1.12. 2.1.12. Es decir, capítulo 2, párrafo 1 y la 12ª clase sobre este magnífico párrafo que nos comparte una descripción increíble de nuestro Dios, sus atributos y su ser. Yo he disfrutado intensamente del estudio de este párrafo. Dios mediante, la semana que viene estaremos ya en el 2.2 y como podéis ver, ¿no? El libro está, el libro ya está destrozado, hecho pedazos, pero eso es bueno, porque así podéis ver que estoy sacando bastante riqueza, bastante bendición del libro. Pues lo que voy a hacer, como siempre, es empezar con la lectura de la confesión en sí. El tema general de esta clase será la justicia de Dios y el título es Dios, justo. Dios, justo. Antes de impartir esta clase, os comento rápidamente los 11 estudios que hemos dado en este primer párrafo. Empezamos viendo el Dios único, vivo, verdadero, independiente e infinito. Esta fue la primera clase del párrafo 1. Luego vimos el Dios incomprensible, omnisciente y espiritual. 3. El Dios impasible, es decir, Dios está sin pasiones. 4. El Dios inmutable. 5. El Dios inmenso, eterno, inescrutable y todopoderoso. 6. El Dios infinito, santísimo y sapientísimo. 7. El Dios libérrimo y absolutísimo. 8. Dios obra todo conforme a su voluntad. 9. El Dios amantísimo. 10. El Dios clementísimo, misericordiosísimo y longanísimo. Y luego la semana pasada estuvimos con el tema del Dios bondadoso, veraz y perdonador. Hoy acabamos hablando pues sobre su justicia. Y con la ayuda de nuestro querido hermano Joel Beeke, he dividido este tema de la justicia de Dios en 7 puntos. Estos 7 puntos están sacados del estudio de Joel Beeke y os recomiendo este libro. De hecho, os recomiendo toda la serie. Están ahora sacando los libros en castellano. Ya han publicado 4 tomos. Así que Joel Beeke, Teología Propia, y su estudio de la justicia divina es fascinante. Así que voy a seguir su bosquejo y luego ya en cada punto compartiré yo mi propio estudio sobre los diferentes aspectos de la justicia divina. Bueno, empiezo leyendo y luego a continuación os comparto el bosquejo para esta clase. Estamos con líneas 14 al 17, como sabéis, debido manualmente el contenido de confesión en líneas, para que sea más fácil. Ok, líneas 14 al 17. Dice: remunerador, qué palabra más difícil, ¿no? Remunerador de los que le buscan con diligencia, pero también justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Así que Dios en primer lugar es remunerador, como recompensador. No sé si la palabra recompensador existe o no, pero esa es la idea, que Dios recompensa a los que le buscan, pero también es justo en sus santos juicios. Bien, lo que tenemos aquí, pues, es la doctrina de la justicia del Señor. Y vamos a hablar entonces sobre la justicia de Dios, y tengo 7 puntos hoy. Son los siguientes. Número 1, la justicia legal. La justicia legal. Número 2, y claro, como estamos aquí online en YouTube, si nos da tiempo a apuntar justicia legal, podéis hacer pausa en el vídeo y luego seguir apuntando. Tenéis esta libertad, no estamos aquí en vivo, estamos en la esfera digital. Número 2, la justicia pactual. 3, la justicia social. 4, la justicia penal. 5, la justicia evangélica.
6, la justicia paternal. Y número 7, finalmente, la justicia doxológica. Podéis encontrar estos 7 puntos en página 295 en la Teología Sistemática Reformada de Joel Beeke, este tomo 2. Repito rápidamente. 1, justicia legal. 2, justicia pactual. 3, justicia social. 4, justicia... A ver, ¿dónde está? Justicia penal. 5, justicia evangélica. 6, justicia paternal. Y 7, justicia doxológica. Bien, número 1, justicia legal. La justicia legal de Dios alude a la exhibición de la justicia del Señor por medio de sus leyes. De ahí el apodo legal, justicia legal. Entonces, la justicia legal tiene que ver con la justicia de Dios siendo exhibida, desplegada por medio del otorgamiento de sus leyes. La ley de Dios es justa porque el dador de la ley es justo. Si Dios no fuera justo, no impartiría leyes justas. Podemos hablar de la ley de Dios en un sentido más general o en un sentido más concreto, estricto. En el sentido general, podemos decir que la ley moral de Dios está esculpida en el corazón de cada hijo de Adán y de Eva. El ser humano, por naturaleza, tiene la ley moral de Dios en su código humano, forma parte de nosotros. Todos los seres humanos tienen una conciencia, una voz moral. Y esta conciencia testifica de la justicia divina y también de la rectitud de la ley moral del Señor. En Romanos 2, versículo 15, Pablo explica que los gentiles que no tienen acceso a las escrituras, sí cuentan con la ley de Dios, la ley moral de Dios, la ley general de Dios, escrita en sus almas. Y es por esta razón que todos los seres humanos creen en el bien y en el mal. Todos creen en la justicia y en la injusticia. ¿Por qué? Porque el legislador del universo ha colocado una ley moral en sus corazones. No hace falta ser cristiano, no hace falta ser miembro del pueblo de Dios para saber que el bien y el mal son reales. Así que por un lado vemos la justicia de Dios por medio de esta ley general, la ley moral general. Pero a nivel más concreto podemos pensar en los días del Antiguo Testamento, donde más allá de la ley moral, Dios también dio mandamientos a nivel cívico y también a nivel ceremonial. Entonces tenemos lo que llamamos la ley civil o la ley cívica nacional de Israel y luego la ley ceremonial. Y de alguna forma, todas aquellas leyes estaban apuntando hacia la perfecta justicia de Dios. Por tanto, la ley general, que está en todos los corazones, testifica de que hay un legislador justo detrás del universo, y luego también las leyes concretas, la ley cívica, la ley ceremonial, también están enseñándonos exactamente lo mismo, pero de una manera más ya específica. Todas las leyes que emanan de Dios son justas porque Él es perfectamente justo. Y Salmo 119, 137 al 138, hace una conexión entre la fuente de la justicia, Dios, y la exhibición de dicha justicia, sus leyes, sus juicios, sus testimonios. Os leo estos dos versos. Salmo 119, 137 al 138. Justo eres tú, oh Señor, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Entonces vemos que Dios emite juicios y testimonios y son rectos, fieles. ¿Y por qué? Porque Dios, la fuente, es justo. Él es justo. Salmo 119, 137 a 138 conecta la fuente de la justicia y la exhibición de dicha justicia, las leyes de Dios. Esto es entonces la justicia legal de Dios. Dios
es justo porque sus leyes son justas. Demuestra su justicia a través del otorgamiento de su ley. Y me acuerdo de que Arthur Pink, cuando hablaba de la santidad de Dios, y cité a Pink en aquella clase, cuando estudiamos al Dios Santísimo, Pink también decía que la ley de Dios demuestra que nuestro Señor es santo. Así es. Y hoy podemos decir lo mismo. La ley de Dios demuestra que nuestro Dios es justo, justo, justo. Si Dios no fuera justo, no nos daría leyes justas. Segundo lugar, voy a apagar aquí el aire. Ahí está, muy bien. Número 2, la justicia pactual. La justicia pactual de Dios. Hemos visto la justicia legal, ahora la justicia pactual. La justicia legal alude a las leyes de Dios. La ley general, que está en el corazón de todos los seres humanos, y luego las leyes más concretas, las cívicas y las ceremoniales. La justicia pactual, sin embargo, se refiere a los pactos de Dios o a las promesas de Dios. Ya no estamos hablando de leyes, sino de promesas, de pactos, cosas que Dios promete hacer. Dios es justo porque Él cumple con lo prometido en sus pactos. Y también habría que resaltar aquí que esto significa que Dios no solamente cumple con los aspectos positivos del pacto, sino también con sus elementos negativos, con sus amenazas. Dios cumple con sus promesas y cumple con sus amenazas. En realidad las amenazas también son promesas, pero son promesas promesas negativas, por así decirlo de alguna forma. Un buen versículo para apoyar esta idea es Nehemías capítulo 9, versículos 7 al 8. Y dicen, tú eres, oh Señor, el Dios que escogiste a Abraham, e hiciste pacto con él para darle la tierra, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Entonces, Dios es justo porque da leyes justas, pero Dios también es justo porque guarda sus promesas. Si Dios es justo, Él no puede mentir. La injusticia miente, la injusticia engaña, pero Dios no rompe sus promesas porque Él es justo. Entonces, según el texto ahí de Nehemías 9, 7 al 8, el Señor entró en pacto diciéndole a Él que iba a darle muchos descendientes y que le iba a dar la tierra de Canaán. Y Dios cumplió con su promesa. Dios dio a Abraham muchísimos descendientes y a aquellos descendientes Él les otorgó la tierra de Canaán. Dios cumplió con lo prometido. Pero como acabo de decir, Dios no solamente cumple con los aspectos positivos del pacto, sino también con esos elementos negativos, castigos, amenazas, juicios. Por ejemplo, en Deuteronomio 28, versículo 36, el Señor profetizó diciendo que si Israel optara por rebelarse contra Él, apartarse de Él, ir en contra de sus estatutos, que Dios iba a hacer algo. Y aquí cito textualmente, Deuteronomio 28, 36, dice el Señor te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, ahí servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. El Señor cumplió con aquella amenaza. En el año 721 mandó a los asirios con el fin de destruir el reino del norte, y los israelitas fueron llevados al cautiverio. Y luego en el año 586 a.C., Dios levantó a los babilonios para arrasar el sur. Y de nuevo, Dios hizo que los babilonios llevasen a los judíos al exilio. Es decir, Dios cumplió con lo que había prometido, amenazado en Deuteronomio 28:36. Por tanto, por un lado, Dios le da a Abraham una gran descendencia, y aquella descendencia recibe la tierra, Dios cumple sus promesas, pero también Dios llevó a su pueblo al exilio, a la cautividad por su pecado, y de nuevo vemos cómo Dios cumple con sus promesas, cumple con sus amenazas. Por tanto, Dios es justo, en primer lugar, en sus leyes,
Y número 2, Dios es justo en sus promesas, porque cumple con lo que promete, cumple con lo que amenaza. Dios es justo. Entonces hemos visto la justicia legal de Dios, hemos visto la justicia pactual de Dios. Ahora, número 3, la justicia social del Señor. La justicia social tiene que ver con el tipo de actitud que Dios quería ver entre su pueblo a nivel sociopolítico. Dios quería, según las Escrituras, que los suyos se comportasen como verdaderos hijos de luz. Por ejemplo, en la esfera de los negocios, Levítico 19:36 prohíbe el uso de balanzas injustas. O sea, para un verdadero creyente, el comercio honesto es una muestra de justicia social. Dios quiere ver esa clase de justicia en sus hijos. También a nivel jurídico, los jueces, según el Señor, no deben hacer acepción de personas. Sus juicios siempre tienen que estar basados en la justicia y en la verdad. No es justo que acepten sobornos, no es justo que den la razón a los adinerados. Deuteronomio 10, del 17 al 18. Claro, la tentación para el juez es aceptar un soborno de un rico, para luego condenar a un pobre, en vez de hacer justicia. Dios entonces quería que a nivel comercial, que a nivel jurídico, que hubiera justicia. Y hasta de Dios, y eso sí entre nosotros. El pueblo cristiano tiene que andar en integridad, en luz, en transparencia. También algo muy bonito en cuanto a la justicia social es que Dios quiere que los hermanos más adinerados ayuden a los hermanos más necesitados de la congregación. Hay un texto muy bonito en 1 de Timoteo 6, es versículo 18 y también 19. Pablo dice a los adinerados de Éfeso que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Dios entonces suple las necesidades económicas de sus hijos a través de la generosidad de otros hermanos más prósperos. Dios también puede suplir sus necesidades de otras maneras, pero Dios da a ciertos hermanos de las iglesias más dinero como administradores y ellos tienen que ser generosos. Es un mandato. En el corazón del creyente tiene que ver esta preocupación por los hermanos más necesitados de su congregación local. Y todo esto forma parte de lo que podemos tachar de justicia social. Hemos comentado, ¿verdad?, sobre el tema comercial, sobre el tema jurídico, sobre el tema de los hermanos pobres en la iglesia, y podéis ir ya pensando en otras aplicaciones de ese principio. Pero Dios quiere que todas las áreas de nuestras vidas sean justas en este sentido. Amén. Así que tenemos justicia legal, justicia pactual y ahora justicia social. Esta clase de justicia entre el pueblo del Señor. Y ahora número 4. Y yo creo que cuando pensamos en la justicia de Dios, casi siempre nos viene a la mente el cuarto tipo de justicia, que llamamos la justicia penal. La justicia penal de Dios. Hay justicia legal, leyes, justicia pactual, pactos, promesas, justicia social, la esfera social del pueblo de Dios, y ahora justicia penal. De nuevo, creo que todos, de forma natural, ¿verdad?, pensamos enseguida en la justicia penal. La justicia penal tiene que ver con la rectitud de Dios a la hora de castigar a los malhechores. Dios juzga a los malévolos. Él, como dice la confesión, no dará al culpable por inocente. Dios sí puede derribar a los impíos en esta vida. Muchas veces lo hace. Pero sabemos que esta justicia penal se hará manifiesta en el gran día de juicio. Porque hay bastantes personas malévolas que a lo mejor
Han vivido en este mundo con riqueza, con prosperidad, con tranquilidad, con salud, y como que no han llegado a sufrir, no han sido derribados en su locura. Pero Dios se encargará de ellos también, su día se acerca, ¿cierto? Y veremos en el gran día de juicio final que nadie se podrá burlar del Todopoderoso. 2 Corintios 5:10 dice, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos, no solamente los creyentes. Todos van a presentarse delante de Cristo, y Pablo, a la luz de esta realidad, añade, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. La idea es que Pablo utilizaba el juicio venidero como una herramienta evangelística. Él quería que los hombres de su generación tuviesen temor al pensar en la justicia penal de Dios. Tristemente, hay que ser honestos y reconocer que esta forma de predicar ha desaparecido del púlpito evangélico contemporáneo. Como regla general, los predicadores tienden a centrarse más bien en la dulzura de Jesús y hablan únicamente del amor y de la misericordia de Dios. Optan por guardar silencio en cuanto al castigo eterno, en cuanto a la justicia penal del Señor. Pero si actuamos así, nos estamos comportando como falsos profetas. Nos estamos comportando como Marción, el gran hereje, ¿no? Nosotros debemos predicar todo el consejo de Dios, las promesas hermosas y también los castigos prometidos por el Señor. Y de hecho Jesucristo, porque muchos predicadores dicen, no, yo no voy a predicar al infierno, yo quiero hablar de la dulzura de Jesús, pues hay que darnos cuenta de que Jesús nos advirtió claramente sobre el juicio venidero. En Mateo 25:46, por ejemplo, Él nos dice que las cabras serán castigadas eternamente, irán a condenación, a castigo eterno. Entonces la justicia penal de Dios sigue siendo muy real. Entonces tenemos justicia legal, justicia pactual, justicia social, justicia penal. Y ahora en quinto lugar, la justicia evangélica. Y este tipo de justicia es mi favorito. Gloria a Dios. La justicia evangélica. Y esta justicia evangélica cobra sentido en el marco del juicio penal de Dios. Necesitamos la justicia evangélica porque Dios nos amenaza con su justicia penal. La pregunta sería, si Dios es justo y nosotros somos pecadores, Dios tiene que castigarnos a todos. Entonces, ¿qué esperanza hay para la raza humana? La única esperanza es el Evangelio, la buena noticia de Dios. Por medio de Jesucristo, Dios revela su justicia evangélica. Y el libro de Romanos desarrolla esta idea de forma magistral. Lo interesante es ver cómo ya a principios de Romanos, que Pablo habla de los dos tipos de justicia. Estamos en el primer capítulo de Romanos, capítulo 1, versículos 17 y 18, y vais a ver la justicia evangélica y la justicia penal juntas. El 17 dice, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que en el versículo 18 tenemos aquí la justicia penal de Dios. Dios está airado contra los pecadores, contra los malhechores, y esta ira es la señal de que los pecadores van a ser castigados. Pero en el versículo anterior tenemos la justicia evangélica. Y esta justicia evangélica, ¿cómo se recibe? Pues según el texto, se recibe a través de la fe. Podemos ser librados, pues, del versículo 18 si estamos en el versículo 17. Si tú y yo tenemos la justicia evangélica, que es por la fe, podemos ser librados de la ira divina. Entonces la pregunta aquí sería,
¿qué tipo de fe necesitamos tener? Porque eso estoy diciendo que para tener esa justicia evangélica necesitamos fe. Muy bien, pero ¿de qué tipo de fe estamos hablando? La respuesta es fe en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. El hilo conductor de Romanos es que por medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo podemos ser salvos. Y aquí el capítulo 3 es clave. Y desde luego Romanos 3, en mi humilde opinión, es de los capítulos más importantes de toda la Biblia. Y los versículos que estoy a punto ahora de leeros son de los versos más importantes del capítulo más importante o de los capítulos más importantes de la Biblia. Os voy a leer líneas del 23 al 25. Romanos 3, 23 al 25. Dice Pablo, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces ahí pensamos de nuevo en Romanos 1, 18. Dios está irado contra nosotros porque nosotros somos pecadores. Estamos bajo su ira. Ahí tenemos la justicia penal del Señor. Pero luego, versículo 24, vemos luz, vemos esperanza. ¡Aleluya! Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Diría yo que versículos 24 y 25 son dos de los versos más importantes de toda la Escritura. Según la lectura, aprendemos que Cristo es nuestra propiciación. Propiciación, dicho sea de paso, significa aplacar la ira o apaciguar la ira. Por tanto, Dios tiene su justicia penal, según la cual Él está airado con los malhechores. Él está enojado, enfadado también con nosotros. Y es un enojo santo. El enfado del Señor es perfecto, es justo, es santo, es recto. No es pecaminoso como, bueno, muchas veces nosotros podemos enfadarnos de manera egoísta. Y según Pablo, todos estamos bajo la ira de Dios, pero ahora, en versículos 24 y 25, Cristo es la propiciación de los creyentes. Cristo es propiciación porque Él aplaca esa ira que en teoría tendría que consumir, tendría que acabar con los malhechores. Cristo aplaca, apacigua esta ira para que no golpee a los hijos de Jesucristo. ¿Y cómo es esto posible? Porque Cristo se ofreció en el lugar de su pueblo. Cristo se ofreció a sí mismo en la cruz. Él derramó de su sangre, por eso el texto habla de la fe en su sangre. Cristo está ofreciendo su sangre, derramándola en el lugar del pueblo de Dios. Y ahora, por medio de la fe en Jesucristo, Dios nos cuenta como libres de ira, libres de su justicia penal. No podemos ser más condenados porque el bendito Jesucristo ha tomado todo nuestro pecado sobre sus hombros y, aleluya, ha pagado por toda nuestra iniquidad. Bendito sea el Señor Jesús. Dios entonces nos da esta justicia evangélica libremente, por soberana gracia, nos la da a través de Cristo, y teniendo fe en Cristo somos libres de la ira venidera. Consiguientemente, la única manera de ser nosotros librados de la justicia penal de Dios es a través de la justicia evangélica de Dios. Y la justicia evangélica de Dios se llama muy sencillamente Jesucristo. Cristo crucificado, Cristo resucitado, Él es la justicia evangélica de Dios. Cristo dio su vida, en nuestro lugar. Cristo bebió de la copa amarga para que nosotros pudiéramos beber de la copa dulce del nuevo pacto. Esto quiere decir entonces que los miembros del pueblo cristiano no pueden ser jamás condenados. Es imposible que un creyente sea condenado porque Cristo ya pagó por todo su pecado y ahora ese creyente, por medio de la fe, es considerado como justo ante los ojos del Todopoderoso Dios. Lo único que puede decir aquí, hermanos, es gloria a Dios en las alturas, al Señor
sea la gloria, soli Deo gloria. Bendito, alabado sea el Señor por su justicia evangélica en Jesucristo. Amén y amén. Entonces tenemos justicia legal, justicia pactual, justicia social, justicia penal, justicia evangélica. Y ahora en sexto lugar, penúltimo lugar, justicia paternal. Justicia paternal. Es innegable que un verdadero creyente no va a ser condenado eternamente. Para aquel que está en Cristo no hay condenación. Sin embargo, Dios sí puede disciplinar a sus hijos rebeldes. Como padre, Dios recompensa a sus hijos cuando le buscan con diligencia, como dice la confesión, pero Dios también castiga a sus hijos cuando caminan por sendas de desobediencia. Yo me acuerdo de una mujer que estuvo en nuestra iglesia, asistió a una reunión, la primera vez que la había conocido y nunca he vuelto a verla. Y en un momento del sermón, no me acuerdo exactamente de qué predicaba, pero se ve que hice una alusión a la disciplina del Señor. Expliqué a los hermanos que Dios puede castigar a sus hijos. Y ella se acercó a mí después del culto y habré tirado no sé cuánto tiempo predicando, pero de toda la predicación ella solamente podía pensar en aquella frase. Y me dijo a mí, cara a cara, Dios no castiga a sus hijos. Así, vamos, como si estuviera dando un mensaje de parte del Todopoderoso, de parte del trono de Dios. Y vamos a ver ahora a partir del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que Dios sí castiga a sus hijos. Y debemos tener mucho cuidado con ciertos evangélicos bonachones, que se creen más buenos que el Todopoderoso. Primer texto, Antiguo Testamento. Proverbios 3:12 dice, porque el Señor al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, Proverbios 3:12 me dice que Dios sí castiga a los que ama. La mujer esa me dijo a mí que Dios no castiga a sus hijos. ¿A quién voy a hacer caso? Soy evangélico, creo en sola escritura, amén. Entonces hago caso, presta atención a la palabra del Señor. Segundo texto, esta vez estamos en el Nuevo Testamento, Hebreos 12, versículos 6 al 7. Este texto ya es muy famoso. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo, y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y luego prosigue a decirnos que si Dios no nos disciplinara, seríamos bastardos. Esto es, ¿no? Dios actúa de esa manera cuando hace falta. Dios no es un padre negligente, como los padres de hoy día, que permiten que sus hijos hagan de todo. Dios no es así. Su gran deseo es recompensarnos. Él quiere hacernos bien. Él quiere bendecirnos grandemente por buscar su rostro. Él quiere que vivamos para su gloria. Según el Sermón del Monte, si oramos a Dios en secreto, si ofrendamos, si ayunamos en secreto, si buscamos a Dios en secreto, Él nos recompensará. Dios quiere recompensarnos, quiere colmarnos de bien, quiere bendecir nuestras vidas. Dios es generoso, Dios es dadivoso, creemos en la liberalidad de Dios. Dios no es tacaño ni mezquino, Dios quiere hacernos bien. Hay un pasaje muy hermoso en este sentido, en Hebreos 6:10, donde está escrito que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Ves? A Dios le encanta recompensar a sus hijos por sus esfuerzos. El Señor se goza cuando se encuentra con nosotros, ¿no? Con ganas de alabar, adorarle, de servir su causa. Amén. Y también habría que resaltar aquí que Dios no está obligado a recompensarnos. Porque, vamos a ver, si yo obedezco a Dios perfectamente todos los días de mi vida, vamos, una terrible herejía, esto no es posible, porque todos somos hijos de una raza caída, ¿cierto? Pero digamos, para que me sigáis un poco el hilo de pensamiento,
Digamos que yo obedezco a Dios perfectamente. Yo no merezco ningún tipo de premio de parte del Señor. Porque si obedezco a Dios perfectamente, si amo a Dios con toda mi mente, todas mis fuerzas, todo mi corazón, estoy simplemente haciendo lo que debo hacer. Estoy cumpliendo con mis deberes. Sigo siendo un siervo inútil. No estoy haciendo más de lo que me ha sido pedido. Por tanto, Dios no tiene por qué recompensarnos por hacer su buena voluntad, pero es tan bueno, es tan dadivoso que quiere hacerlo. Y esto es algo bello acerca del carácter de nuestro Señor. Nuestro Padre es sumamente benévolo y Él quiere derramar ricas bendiciones sobre nosotros por nuestra obediencia. Entonces, amados, en vez de estar tonteando con el pecado, con el mundo, con la carne, atrayendo la disciplina de Dios, ¿por qué no buscamos más bien el rostro del Señor? ¿Por qué no nos esforzamos por hacer las cosas para su gloria, con el fin de disfrutar de su abrazo, su sonrisa, su deleite? Amén. Dios quiere recompensarnos, Dios quiere enviar bendiciones espirituales a nuestras vidas, pero debemos nosotros andar en ese camino de obediencia al Padre. ¿Y acaso no es el deseo, el anhelo del corazón de un niño, agradar a su Padre y escuchar su Padre decirle, bien hecho, bien hecho? ¿Acaso no es, lo veo, no, mis hijas? Les dices, ¿no? Bien hecho. O sois buenas chicas, ¿no? Algo así y ves, ¿no? El contentamiento que tienen al recibir estas palabras de aprobación de parte del Padre. Y esto como es una sombra de lo que sucede en el mundo espiritual. Es que seamos hijos obedientes. Y si Dios nos disciplina, pues que aprendamos a ser maduros, dándole las gracias por sus azotes, que nos apartemos de la iniquidad, que busquemos a Dios con diligencia y Él nos recompensará grandemente. No está obligado a hacerlo, pero lo hará porque quiere hacerlo, porque disfruta de hacerlo. Nuestro Dios es así de bueno. Aleluya, gloria a su nombre. Y finalmente entramos en el séptimo punto hoy de la clase. Estamos con la cuestión de la justicia doxológica. Doxológica, doxo, D-O-X-O, y lógico, lógica, bueno, ya sabéis cómo se deletrea, ¿verdad? Doxológica, la justicia doxológica. Finalmente, la gran meta de Dios en desplegar su justicia en los 6 ámbitos estudiados, el ámbito legal, el pactual, el social, el penal, el evangélico y el paternal, es revelarnos su gloria. Todos los atributos de Dios dan testimonio de su gloria y su justicia también, como atributo divino, testifica de su grandeza, su gloria, su majestad, su excelencia. Él es hermoso, Él es digno de ser alabado. En el día final, cuando Dios castigue a todos los malhechores, Él será grandemente glorificado. Un adelanto de aquel gran día puede ser la destrucción de los egipcios en los días del Éxodo. Dios obró con justicia, destruyó a sus adversarios. Él dijo a Faraón, y este texto está en Romanos 9:17, para esto mismo te he levantado, dice el Señor, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. El Dios que fue glorificado en la destrucción de los egipcios será glorificado en la destrucción de los vasos de ira. Romanos 9:22. Dios será glorificado en el día final por medio de la demostración de su santa justicia. Y de hecho en Apocalipsis 19, 1 al 2, Apocalipsis 19, 1 al 2, vemos ahí las alabanzas de los santos tras ellos ver la destrucción de la gran ramera llamada Babilonia. Dicen los santos ahí, ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿Ves? El derramamiento de la ira de Dios produce alabanza y gozo en el cielo. No hay nadie en el cielo criticando a Dios por ser un Dios de justicia. Están alabando al Señor por su santo juicio.
Y además de Dios ser glorificado a través de su justicia en los vasos de ira, Dios también será glorificado en su justicia evangélica, y esta justicia evangélica estará con todos los salvos de todas las edades. Romanos 9:23 dice que las riquezas de la gloria de Dios se harán manifiestas por medio de los vasos de la misericordia divina, esto es, los creyentes. Los santos adorarán a Dios eternamente por medio de la salvación en Cristo. En la edad venidera, pues, los redimidos entonarán el cántico de Moisés y del Cordero en Apocalipsis 15, del 3 al 4, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Y luego hay una cláusula más en Apocalipsis 15, 3 al 4, que no sale en la canción, que dice: porque tus juicios se han manifestado. Dios, por tanto, será glorificado eternamente a través de su juicio penal, su justicia penal en los impíos, y Dios también será glorificado eternamente a través de su justicia evangélica en los creyentes. Aleluya, gloria al Señor. Por tanto, toda la justicia apunta hacia la gran gloria de Dios, que es la meta de todo. La meta de la creación es la gloria de Dios, y la meta de Dios es la gloria de Dios. ¡Wow! ¡Qué frase, hermanos! Bendito sea el nombre del Señor. Pues hoy hemos visto 7 puntos. Un breve repaso y luego apago y os dejo en paz. Y Dios mediante, la semana que viene entraremos ya en capítulo 2, párrafo 2. El primer punto. Justicia legal, la justicia de Dios revelada por medio de sus leyes. 2. Justicia pactual, la justicia de Dios revelada por medio de sus pactos y promesas. 3. Justicia social, la justicia que Dios espera ver entre los miembros de su pueblo. Nombramos el ámbito comercial, el ámbito jurídico, el ámbito de hermanos pobres. 3. Justicia penal, la justicia de Dios revelada a través del castigo de los malhechores. 5. Justicia evangélica, la justicia de Dios revelada a través de la salvación en Jesucristo. 6. La justicia paternal, la justicia de Dios revelada en su pastoreo de su pueblo. Y este pastoreo conlleva un elemento positivo y un elemento negativo. Positivo porque Él recompensa a sus hijos obedientes, y el elemento negativo, Él castiga, disciplina a sus hijos rebeldes. Por tanto, esa mujer que me dijo a mí que Dios no castiga a sus hijos, no está leyendo la versión más correcta de la Biblia. Y número 7, la justicia doxológica, la justicia de Dios revelada eternamente en la salvación de su pueblo y en la condenación de los impíos. Pues aleluya a Dios por su bendita justicia. Él es justo, justo, justo. Ya que Él es justo, procuremos andar también en justicia para su santa gloria. Amén, hermanos. Os mando un abrazo en el nombre de Cristo. Gloria a Dios por este párrafo. Vamos, lo he pasado bomba, estudiando el párrafo 1, una magnífica descripción del Señor, y espero seguir disfrutando con todos vosotros de estas clases en la Confesión de Londres. Y claro, tenemos 32 capítulos, así que si llevamos ya casi medio año y estamos apenas en el segundo capítulo, podríamos estar 15 años estudiando la Confesión. Vamos a ver, pero que Dios nos ayude, nos alumbre. Lo importante no es ir corriendo, sino paso a paso, para sacar máximo jugo, con el fin de que nuestras vidas vayan creciendo en madurez para la gloria del Señor. Un abrazo para todos, y acabamos diciendo, como no hoy, como siempre, Soli Deo Gloria. Abrazos, bendiciones, y nos vemos en el próximo vídeo, si el Señor quiere. Hasta luego.